Buenas tardes a todos, mi nombre es Yuri Morales, estudiante de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Uniremito. A continuación voy a explicar el tema de balanza de pagos. Hoy en día, todos los países del globo terráqueo están interconectados porque mantienen un sinfín de relaciones económicas y financieras entre ellos. Las operaciones monetarias que se producen entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo se recogen en la balanza de pagos. Pondremos en los platillos de la balanza dos conceptos: el dinero que gana un país gracias a las exportaciones o a los ingresos por préstamos e inversiones al extranjero se registra en datos positivos. Estarían en un platillo de la balanza. El dinero que un país gasta en el extranjero, como las importaciones o la inversión exterior, se registra como datos negativos. Pondremos estos datos sobre el otro platillo de la balanza y veremos hacia dónde se inclina. Esto nos indicará cuál de las cifras es superior, la negativa o la positiva. Existen muchos tipos de intercambios. Por ese motivo, se distinguen tres tipos principales de balanza. A. La balanza por cuenta corriente. En ella se incluyen pagos que ese país hace a un país extranjero a cambio de mercancías, servicios, trabajos. B. La balanza por cuenta de capital. Aquí se registran las ayudas que llegan del extranjero, así como la compra y venta de bienes no financieros, terrenos, instalaciones. C. La balanza por cuenta financiera. En esta se recogen los préstamos que pide ese país al extranjero, o las inversiones, depósitos y similares que los países extranjeros efectúan en este territorio. Cada una de estas balanzas da un saldo independiente que puede ser positivo o negativo. En términos más técnicos, si el saldo de un tipo de balanza es positivo, se dice que esa balanza está en superávit. En el caso de saldo negativo, se dice que la balanza está en déficit. Lo que buscaremos no es el equilibrio de cada una de estas balanzas por sí sola. Es decir, no buscaremos que estas tres balanzas tengan sus dos platillos a la misma altura entre sí, pero sí buscaremos que la inclinación que presenta una de las balanzas compense la que presentan las otras dos, o que dos de ellas compensen a la tercera balanza. Veámoslo de forma más concreta. Cuando un país compra más de lo que vende, es decir, gasta más fondos de los que dispone, tiene que financiar la diferencia con préstamos. Es decir, cuando la balanza por cuenta corriente es negativa, será necesario convertir en positiva la balanza financiera. Volviendo a esos términos técnicos, si existe un déficit en la balanza por cuenta corriente y en la de capital, buscaremos el equilibrio con un superávit en la balanza financiera. Por el contrario, si un país vende más de lo que compra, significa que ese país acumula más riqueza de la que gasta. En ese caso, puede prestar a otros con el superávit generado. A cualquiera que preguntes por el futuro, te dirá que no es adivino. Sin embargo, podemos hacer pronósticos si sabemos observar los signos del presente. La balanza de pagos es muy útil para lanzarte estos signos. Gracias a ella somos capaces de diagnosticar el estado de la economía en ese momento concreto y así decidir qué hacer con nuestro dinero. Después de escuchar esta breve explicación, paso a leer el concepto emitido por el Banco de la República sobre la balanza de pagos. Entonces dice que es un registro contable de todas las transacciones económicas de los residentes de un país con el resto del mundo, que ocurren en un periodo dado de tiempo, generalmente un año. Vale decir, muestra el total de pagos hechos al extranjero y el total de ingresos recibidos del extranjero. Registra tanto flujo de recursos reales como flujos de recursos financieros. Vamos a hablar de uno de los tipos de balanza de pagos, que es la cuenta corriente. La cuenta corriente son los valores económicos que se producen entre los residentes y entidades no residentes. También se incluyen las compensaciones. Los créditos corresponden a las exportaciones y los débitos a las importaciones. Si el saldo neto de la cuenta es positivo o negativo, la balanza de pagos presenta superávit o déficit. Las principales clasificaciones son bienes, servicios, ingresos y transferencias corrientes. La cuenta corriente se divide en balance de mercancías, que son exportaciones de bienes e importaciones de bienes. Balance de servicios, que son exportaciones de servicios e importaciones de servicios. Balance de rentas, que son ingresos por rentas del trabajo y capital de residentes en el resto del mundo, y los pagos al trabajo y capital de los extranjeros. Y transferencias corrientes, que corresponden a las remesas de los inmigrantes.
Ese es el bosquejo de la balanza de la cuenta corriente. Entonces se divide en ingresos y egresos. Por ingresos tenemos exportaciones, servicios y transferencias. Por egresos tenemos pagos por importaciones, pagos por servicios y egresos por transferencias. Entonces, como resulta el saldo de la cuenta corriente, es el total de ingresos corrientes menos el total de egresos corrientes. A continuación muestro la cuenta corriente de Colombia en el primer trimestre del año 2019. Entonces, ahí podemos mirar que Colombia durante el primer trimestre de este año presentó un déficit de 3.587 millones de dólares. Lo quise comparar con uno de los países de Latinoamérica, que es Uruguay, que para el mismo periodo del primer trimestre de este año presenta un déficit de 385 millones de dólares. Entonces, esto ya es el análisis. Para Colombia, el Banco de la República informó que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de Colombia alcanzó un 4.6% del Producto Interno Bruto durante el primer trimestre del año 2019. Para este periodo, la cuenta corriente de la balanza de pagos registró un déficit de 3.587 millones de dólares. En bienes y servicios se puede observar que el valor de las importaciones es mayor al de las exportaciones. Entonces aquí podemos mirar que Colombia para el primer trimestre tiene un total de importaciones superior al de las exportaciones. Para Uruguay, a marzo de 2019, la economía presentó, de acuerdo a las estimaciones preliminares, un déficit por transacciones con el resto del mundo de 385 millones de dólares, equivalente al 0.7% del Producto Interno Bruto del país. Uruguay le sucede lo contrario de Colombia. Para el primer trimestre presenta un saldo mayor en exportaciones que en importaciones. Entonces, por eso el déficit de Uruguay es mucho menor al de Colombia. Aquí se muestran los gráficos, el déficit de la cuenta corriente, donde se observa que el de Colombia es mucho mayor. Y por totales, para bienes y servicios, Colombia presenta un déficit de 2.662 millones, comparado con Uruguay, que presenta un superávit de 3.397 millones. En ingresos primarios, Colombia presenta un déficit de 2.735 millones, mientras Uruguay presenta un déficit de 3.966 millones. Para ingresos secundarios, Colombia presenta un superávit de 1.810 millones, mientras Uruguay presenta un superávit de 185 millones de dólares. Total de exportaciones e importaciones en bienes y servicios. En Colombia, las exportaciones tienen un total de 12.806 millones, mientras que en Uruguay 16.120 millones. Las importaciones en Colombia presentan un saldo de 15.468 millones y en Uruguay de 12.723 millones de pesos. El total de exportaciones e importaciones en bienes para Colombia fue de 10.281 millones y en Uruguay 11.451 millones. Las importaciones para Colombia fue de 12.252 millones, mientras que Uruguay presenta un saldo de 8.972 millones de pesos. En servicios, Colombia presenta unas exportaciones de 2.525 millones, mientras que Uruguay presenta un saldo de 4.669 millones. En importaciones, Colombia presenta un saldo de 3.215 millones, mientras Uruguay presenta un saldo de 3.745 millones. Las conclusiones del tema es que todo país busca que su balanza comercial arroje superávit por largos periodos, ya que esto es visto como símbolo de prosperidad y desarrollo. Entonces no olvidemos que si el saldo de la balanza es positivo, la economía tendrá superávit corriente y si es negativo, la economía tendrá déficit corriente. Este es el trabajo realizado. Muchas gracias por la atención.